Como le decíamos al principio de este espacio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, que es el organismo que tiene la última palabra en materia electoral en nuestro país, pues está ya enfilado a la declaración de validez de la elección presidencial, que es un requisito constitucional previo para extender la constancia de mayoría a la próxima presidenta de México y declararla presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y el día de hoy, pues sí, dejó sin efecto los recursos de impugnación a la votación que obtuvo Claudia Sheinbaum, y bueno, no se anuló ninguno de los 35.924.519 votos que recibió ella en las urnas el 2 de junio. La resolución se dio luego de que la mayoría de los magistrados decidió desechar un total de 240 juicios de inconformidad que fueron presentados por la oposición con el propósito de anular muchas casillas. Hoy, en la sesión del Tribunal Electoral, participó por primera vez la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, una magistrada de la Sala Regional de Monterrey, que conforme también lo ordena la Constitución, pues había que habilitar para formar parte de la Sala Superior. Y los magistrados Mónica Soto, que es la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Claudia Valle Aguilasocho, fueron quienes desecharon los juicios promovidos por el PRD y por el PAN y por el partido político Movimiento Ciudadano, mientras que la magistrada Yanín Otálora Malasis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón plantearon anular solamente 66 casillas de las 170,000 instaladas. Al final de cuentas, no ocurrió esto, pero bueno, le presentamos a usted lo que ocurrió el día de hoy en la Sala Superior, que en esta sesión está prácticamente encaminando a lo que sigue la próxima semana, declarar presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Aquí yo presento una propuesta diferenciada porque considero que sí se puede analizar el nombre, el cargo y si la persona correspondía o no a la sección. Ahora bien, la distribución de este número de votos que propongo se deben anular, 11.248, es en un número pues, limitado de casillas, si consideramos el territorio nacional, en un universo de más de 170,000 casillas instaladas. Por lo tanto, pues estamos hablando de hechos aislados que no afectan sustancialmente el resultado numérico de la elección en una jornada electoral que se desarrolló de manera ejemplar gracias a la colaboración de la ciudadanía con el Servicio Profesional Electoral del INE y de los institutos electorales estatales en el modelo de casilla única. En el resto de los distritos y de casillas impugnadas, los agravios relacionados con esta participación o cuestionamiento de la participación de funcionarios ciudadanos se consideran infundados, porque del estudio del material electoral, de las constancias que están en el expediente, se advirtió que los funcionarios que recibieron la votación fueron los autorizados por la autoridad electoral, o que cuando hubo sustitución de funcionarios, las mesas directivas de casilla se integraron por personas de la sección electoral correspondiente que sí estaban en la lista nominal. En los casos en que se afirma que hubo ciudadanos que votaron sin credencial para votar y en los que se alude a los efectos de un clima de violencia, los agravios resultan infundados. Se concluye en el proyecto que las violaciones alegadas no fueron determinantes para el resultado de la votación en la casilla controvertida, o bien que no se probaron las irregularidades para
permitir determinar la nulidad de votación recibida en dichas casillas. En sus escritos, el Partido de la Revolución Democrática alega que se debe declarar la nulidad de votación recibida en diversas casillas, ya que presuntamente se recibió por personas u órganos distintos a los facultados. Pero el partido político solo identifica el número de la casilla impugnada y el cargo del funcionario que cuestiona. Es decir, omite señalar el nombre completo de la persona que presuntamente integró indebidamente la mesa directiva de casilla, aspecto esencial que he dicho se ha señalado en precedentes, que nos genera la posibilidad de definir si la integración de la mesa directiva se realizó conforme a la norma. El accionante se limita a insertar un cuadro señalando únicamente la entidad federativa, sección y tipo de casilla, así como el cargo del funcionario, pero no incluye en su demanda los datos relativos necesarios para llevar a cabo el estudio de la causa de nulidad pretendida. Elementos que además se encuentran al alcance de los propios partidos políticos porque tienen representaciones en las casillas y acceso a las actas que ahí se suscriben o elaboran, aunado a que si se reclama que una persona en específico integró ilegalmente una mesa directiva de casilla, es porque se posee información mínima indispensable para identificarla, como sería el nombre. Quien plantea la nulidad de votación recibida en una casilla tiene la carga procesal de acreditarlo. Desde mi perspectiva, ello no acontece en este caso, pues no se proporcionan, insisto, los elementos necesarios para el estudio correspondiente. Considero justificado evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se prive de eficacia a una votación, porque una decisión de ese tipo conlleva implícitamente dejar de lado el gran esfuerzo y trabajo que la ciudadanía lleva a cabo el día de la elección, así como la voluntad plasmada en el sufragio. La ley electoral no requiere exclusivamente la expresión de cierto tipo de hechos o la expresión de los mismos en una forma única, además rígida como lo sería la mención sacramental de la persona cuya participación es objeto de impugnación. Por el contrario, estimo que en el caso es viable que este pleno supla la deficiencia de la queja, ya que en este tipo de asuntos es única instancia. Y como lo precisé, existen constancias que permiten justamente entrar al fondo de estas causales de nulidad. Destaco por la relevancia que tiene en los casos concretos que se analizan en este pleno, que el partido político impugnante, en concreto el Partido de la Revolución Democrática, en sus demandas para impugnar cómputos distritales, particularmente haciendo valer esta causal, la causa de nulidad de votación en casilla por integración indebida, no adujo a manera de justificación que no se le hubieran entregado las actas de escrutinio y cómputo, las actas de jornada electoral, con lo cual debemos descartar la existencia de una imposibilidad material para tener esa información. En esta lógica y por las razones jurídicas y de hecho que he mencionado, es que me apartaría del análisis que se realiza desde mi perspectiva, supliendo la carga que corresponde al partido inconforme, y estaría por la calificación de ineficacia de estos conceptos de anulación por cuanto hace exclusivamente a esta causal. De las 170,182 casillas que se instalaron en esta elección, estamos discutiendo 71, ¿no? Es decir, se trata de un tema acotado. Me parece que son 43 de la ponencia del magistrado Reyes y de la magistrada Yanin 28. Esos son los datos que tengo. Ahora, la temática específica es determinar si estas 71 casillas deben o no anularse. ¿Por qué? Por la causal justo de haberse integrado indebidamente. ¿Qué hizo el PRD? Lo que hizo el PRD fue simplemente decir que esta casilla fue mal integrada y ocasionalmente dice el cargo. Yo también coincido que este tipo de agravios son inoperantes, no de ahorita, sino prácticamente de toda la vida. Yo respetuosamente no coincido que se trate de resolver con sentido común, sino con un sentido legal.
y así es como está establecido. Tienen que aportarse por parte de los partidos políticos que impugnan nombre, apellido y, por supuesto, pues el número de casilla y demás datos que se requieran para la inmediata y certera identificación de la persona que están impugnando por haberse desempeñado como funcionaria o funcionario de casilla. Por tanto, si en las demandas de los juicios que se analizan no se proporciona el nombre completo de la funcionaria o funcionario cuestionado, el agravio expuesto sin ese requisito debe declararse inoperante. Pues de esta manera fueron bateados, desechados, es la palabra adecuada, los recursos de inconformidad promovidos por el PAN, por el PRD y por el Partido Movimiento Ciudadano, y le transmitimos a ustedes los posicionamientos de los magistrados porque serán los mismos magistrados que la próxima semana van a discutir y van a votar la validez de la elección presidencial. Todo indica, con el desechamiento de estos recursos el día de hoy, que pues los votos que obtuvo Claudia Sheinbaum en la elección del 2 de junio, que son pues prácticamente 36 millones, Alejandro, son los mismos que van a oficializarse al no proceder ninguno de los recursos. Es un dato importante y obviamente se suma, Alejandro, también a lo que resolvieron los magistrados del Tribunal Electoral en el sentido de que no hubo autoridades que hubieran influido de manera determinante en la elección, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, como había dicho también la sala regional del Tribunal Electoral. Entonces, va todo encaminado a que, pues, conforme a lo previsto, Claudia Sheinbaum, presidenta electa a partir de la próxima semana. Sí, así estaba más o menos previsto. Era un bono enorme, 36 millones y la distancia con su opositora es mucho. Claro, ahora la oposición ya se volvió crítica tanto del INE como del tribunal. Y es importante recordarle a esos que están en contra de las instituciones, bueno, esos magistrados, esas magistradas y esos magistrados fueron electos por el PRIAN. Que no se olvide, porque ninguno de los que están ahí, incluyendo la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, la nueva, que es magistrada de la Sala Regional de Monterrey, fueron electos por el PRIAN. Sí, sí. No fue, Morena no intervino en esa elección. El Senado resolvió elegir a estos magistrados, son magistrados del PRIAN. Entonces, ahora andan diciendo algunos opositores, es que son de Morena. No, son del PRIAN. Así como la mayoría de los consejeros del INE son del PRIAN. Son PRIAN. Así como las leyes y las instituciones fueron votadas por el PRIAN. Como el Instituto Nacional Electoral fue la alianza del PRIAN que con la reforma de 2013-2014, como parte del Pacto por México, crearon el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál era el argumento de Roberto Gil Suart, secretario particular de Calderón, que es el creador de este engendro del INE y de los OPLES en los estados? Es que hay que quitarle a los gobernadores el poder y abaratar las elecciones. Ni le quitaron a los gobernadores el poder, ni abarataron las elecciones. Fue solamente para garantizarle a Lorenzo Córdoba
una presidencia De más. del Instituto Así es. Nacional Electoral y volverlo un multimillonario como lo es. Porque ese era el argumento central. El argumento del PAN era que era necesario cambiar del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral para disolver los institutos locales encargados de elecciones y que fuera supuestamente el Instituto Nacional el que se encargara del proceso electoral, de todos los procesos electorales. Pero la idea brillante fue que conservaran a los funcionarios locales de los institutos locales con una nueva figura que era, pues ahora ya no eres estatal, ahora eres federal. Simple y sencillamente, entonces nacieron los soples esos, que es la sustitución de los viejos órganos estatales. Con el agravante de que en esos órganos electorales, Lorenzo Córdoba y sus personeros, Eran, sí, pues como bueno, metieron mano. Ciro Murayama, Ahora más. metieron mano, Claro. pusieron a sus cuates en los estados. Y un ejemplo de esa práctica nociva, Ay, sí. sucia, corrupta, es la actuación de la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, que hizo un desaseo Bueno, absoluto. Es el mejor ejemplo. Es el mejor El ejemplo. o al menos, no sé si el mejor, pero el más contemporáneo es ese. Pues O ese sea, de Jalisco. la única elección, Álvaro, el único candidato ganador que Claudia Sheinbaum no ha recibido es justamente Lemus. Pablo Lemus, que ¿Por qué? Porque está en litigio la elección. La por elección no toda se ha la resuelto. torpeza del órgano electoral de Jalisco, cuya presidenta, Torpeza y sospechas también. claro, no, por supuesto, y maniobras de defraudación desde el propio órgano electoral, porque la presidenta es amigota de Lorenzo Córdoba y del ex secretario ejecutivo Jacobo Molina. Sí, sí. Entonces, más allá de con quién estuvo casada, eso, pero es parte del mismo grupo. O sea, el mismo grupo de Lorenzo Córdoba, de Waldenberg y con sus cuates de Jalisco, pues, y ahí está el desaseo de ese órgano electoral. No, si en otros también, nada más que no les alcanzó, Alejandro. En fin, Sí, pero sí. es importante no perder de vista esto. Tal cual.